Bien, shalom a todos. Vamos a iniciar este estudio que se llama ¿Por quién votar?, ¿verdad? Aquí en nuestro país, en México, estamos a punto de ejercer un voto y bueno, realmente necesitamos saber algunas cosas que dice la Escritura para saber por quién votar. Esta opinión o este estudio no es una opinión absoluta, ¿verdad? Pero sí es sabiduría de la Escritura sagrada. Así que todos los que creemos en el Creador de una forma o de otra, de cualquier grupo religioso, debiéramos atender lo que la Escritura dice. Sin embargo, es bien sabido que pues el interés económico a veces puede más de lo que puede un mandamiento de Yahweh, ¿verdad? Y es algo triste, pero es la realidad. Mucha gente está buscando la provisión, el dinero, en vez de buscar agradar al Creador, sin saber que, como dice la Escritura, ¿verdad? Que busquemos primeramente el reino del Poderoso y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero bueno, entonces vámonos ahorita al estudio, ¿verdad? Vámonos al estudio. Y en el estudio vamos a ver estos puntos. Voy a irme un poco rápido para no llevarnos mucho tiempo, ¿verdad? Hay mucho más que hablar de lo que está aquí recopilado. Y no tiene mucho que ver con política, pues no voy a hablar de los políticos, aunque sí voy a decir algunas cosas, algunos detalles de los políticos que tenemos hoy en día para elegir. Y voy a dar algunos consejos de por quién votar, ¿verdad? De todas maneras, pienso que también debemos de ejercer el voto, pero debiéramos también saber de qué manera votar. Bueno, en el punto 1, ¿quién gobernaba la tierra? Punto 2, ¿quiénes son los jueces? Punto 3, el pueblo pide un rey. Punto 4, todos fallan, pero ¿cómo gobiernan? Punto 5, un ejemplo excepcional, ¿verdad? Punto 6, mujeres y jóvenes, no. Punto 7, ¿por quién votar? Y punto 8, bueno, para terminar, oremos. Ok, entonces vayamos al punto 1, que es este punto que está aquí. ¿Quién gobernaba la tierra? Juez de toda la tierra, dice ahí, ¿verdad? En Génesis 18:23 dice: Abraham se adelantó a preguntar, ¿exterminarás al justo junto con el malvado? Génesis 18:24, ¿qué tal si hubieren 50 justos en la ciudad? ¿Arrasarías entonces el lugar y no lo perdonarías por los 50 justos que hay en él? Lejos esté de ti el hacer tal cosa, traer la muerte sobre el justo igual que sobre el malvado, de modo que le vaya igual al justo que al malvado, lejos esté de ti. ¿No actuará con justicia el juez de toda la tierra? Mi hermano, ¿le puede bajar un poco ahí a la velocidad para que no se escuche tanto el sonido? Ok, entonces ok, así está bien, muchas gracias, hermano. Esta palabra, con justicia, el juez de toda la tierra, es la palabra hebrea 8199, que está aquí abajo, y dice, es la palabra shafat, ¿sí? Que es juzgar, pero también vindicar o castigar. En el juicio, o se resuelve a favor o se resuelve en contra. Gobernar, juez, juicio, juzgar, ¿sí? Quiere decir que el juicio o el juez tiene que ver también con el gobierno, ¿sí? ¿Y quién es el juez de toda la tierra? Yahweh, ¿sí? ¿Quién gobernaba la tierra? Yahweh gobernaba la tierra. Ok, es importante que se grabe en esta palabra, la palabra juez, shafat, ¿sí? Que significa lo que ya hemos comentado: gobernar, juez, salvar o castigar, gobernar, juicio, juzgar. Vamos al Salmo 66 en adelante, del 5 al 7, dice: vengan a ver las obras de Elohim,
respetado por sus actos en favor de los hombres. El Padre siempre ha hecho cosas a favor de la creación de la humanidad. Transformó el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie, por eso nos alegramos en él. Amén. Salmo 66:7. Él domina con su poder para siempre. ¿Quién? Yahweh, Elohim. Sus ojos vigilan las naciones, no se enaltezcan los rebeldes. Okay. La palabra domina es la palabra hebrea 49:10. Es la palabra mashal, ¿sí? Y está relacionada a gobernar también, apoderarse, dominador, enseñorear, gobernante, ¿verdad? Regir. También la palabra que usa la Reina Valera, señor, señorear, señorío, es el que gobierna, es el que se apodera, es el que tiene dominio, ¿sí? Por eso Yahushua, el Mashiach, o Jesús el Cristo, como le llaman muchos, que le llaman Señor, es el que gobierna, ¿sí? Es el Mashal, representante del Padre. Y por eso es que hay que obedecer, como dice Juan 14, 15 y 16, lo que él dijo, los mandamientos de su Padre. Ok. La palabra vigila es la palabra hebrea 68:22 y es la palabra zafá. Significa inclinarse hacia adelante, observar, atisbar a la distancia, ¿verdad? Que porque nuestro Padre no está de alguna manera aquí, ¿no? O sea, físicamente hablando, sino que está lejos en su trono y desde su trono atisba a la distancia, observa, ¿verdad? Como vigila, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Domina con su poder para siempre, sus ojos vigilan las naciones. Ok. Nuestro juez también es creador de todo. Yahweh, soberano supremo, dice. ¿Por qué traigo esta parte de Génesis? Del 1, capítulo 1, del 26 en adelante, vamos a leer algunos versos. Ahorita les voy a explicar por qué traigo esta parte y la vamos a ir narrando en pasos, para que usted vea cómo el hombre, el ser humano, ha tenido un proceso en el cual ha influido en el reino del Padre. ¿Sí? Vamos a leer. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. 1:28, Elohim los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Elohim, muchos conocen esa palabra traducida como Dios, ¿sí? Yo uso Elohim porque es la palabra original que está ahí, significa poderosísimo, mientras que Dios significa ser de luz. Es una palabra indoeuropea, pero la palabra Elohim original es una palabra hebrea y significa poderosísimo. Amén. Elohim dijo, miren, yo les doy toda planta que da semilla sobre la tierra y todo árbol que da fruta con semilla. Estos les servirán de alimento. Amén. De alimento, ¿verdad? Comían plantas, semillas y fruta. Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra por la tierra, en los que hay aliento de vida, les doy todas las plantas verdes por alimento. Y así fue. Y Elohim vio, el poderosísimo, todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Y esa tarde y esa mañana formaron el sexto día. Ok. El Padre crea y pone un orden, establece un orden. ¿Qué sigue? Bueno, sucedió el conocimiento del bien y del mal. Vamos por pasos. Paso 1. Génesis 1:31. Todo lo que él hizo lo encontró bueno, ¿sí? Formaron el sexto día, dice. 2:1, Génesis 2:1. Capítulo 2, verso 1. Y quedaron terminados el cielo y la tierra con todo su ejército.
Paso 2, Génesis 2:4. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando Yahweh Elohim hizo el cielo y la tierra. Yahweh es nuestro creador. ¿Sí? Vámonos al paso 3, dice Génesis 2, del 15 al 17, dice: Yahweh Elohim tomó al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo atendiera. Yahweh Elohim le ordenó al hombre: de todo árbol del huerto tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. Es decir, avanzadamente, ¿verdad? No, es decir, que no murió cuando no murió o no iba a morir en cuanto lo comiera, sino en un lapso de tiempo después. Ok, esa fue la orden que el padre le dijo. ¿Qué sucedió? Génesis 2:23. Entonces el hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta se llamará hembra, porque al hombre la sacaron. Fue cuando recibió a Eva, ¿verdad? A Java, el humano Adán. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y llegan a ser una sola carne. Sí, los dos estaban desnudos, el hombre y su esposa, pero no sentían vergüenza. ¿Por qué no sentían vergüenza? Porque ellos no tenían entendimiento de lo malo. ¿Sí? Bueno, entre comillas, de lo malo. Porque el cuerpo no es malo. Es malo como se observa, ¿verdad? Cómo observa uno las cosas. Eso es lo malo, o la intención del interior del ser humano. Ok, entonces ellos no tenían esa intención mala. Paso 4, Génesis 3:4. Y la serpiente le dijo a la mujer: ustedes no van a morir. Y era cierto. Génesis 3:5. Lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim, que conocen el bien y el mal. ¿Sí? Aquí hay una media verdad. Ustedes no van a morir. No van a morir ahora, pero van a morir en un tiempo. ¿Sí? Sin embargo, aquí lo importante a resaltar es que van a conocer el bien y el mal. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Paso 5, Génesis 3, verso 7. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos. ¿Sí? No percibían que se encontraban desnudos, porque era algo natural. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:8. Oyeron el sonido de Yahweh Elohim, que se paseaba por el huerto a la hora fresca del día, y el hombre y su esposa se escondieron de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Génesis 3:9, 10 y 11. Yahweh Elohim llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Es decir, el hombre había sido movido, ¿verdad? De donde estaba, hablando de un entendimiento de las cosas. ¿Fue movido hacia arriba o fue movido hacia abajo? No. Al recibir el conocimiento del bien y del mal. Él contestó: oí tu voz en el huerto y me dio miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. ¿Sí? Ahora tuvo miedo, ahora se percibió desnudo y ahora se escondió. ¿Sí? De el soberano supremo, del juez que gobierna la tierra. Génesis 3:11. Entonces él preguntó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te había prohibido comer? ¿Sí? Ok. Conocen el bien y el mal y comienzan a percibir cosas que no percibían. Paso 6. ¿Qué hace Yahweh? Génesis 3:21. Y Yahweh Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. El Padre los cubrió, ¿verdad? Porque ellos estaban determinados o destinados a la destrucción, porque habían fallado. Sin embargo, el Padre los cubre mediante pieles de animales. ¿Qué significa? Que tuvo que hacer un sacrificio de algunos animales para cubrirlos a ellos. Paso 7. Génesis 6, 1 y 2. Cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Elohim, el Todopoderoso, vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las que les agradaban. ¿Sí? Seres
divinos, hijos de Elohim, se allegaron a mujeres de la tierra. ¿Sí? ¿De dónde salieron esos seres? Bueno, eso es motivo de otro estudio, ¿verdad? Paso 8. ¿Qué sucedió? Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra y cómo todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. Es decir, en el ser humano comenzó a manifestarse la maldad y se convirtió en depravación y perversidad, ¿sí? Que es algo parecido a lo que está ocurriendo hoy. Génesis 6:6, Yahweh lamentó haber creado al hombre en la tierra y se le entristeció el corazón, el interior, ¿verdad? Ya habíamos visto que el corazón es la mente, y la mente es una palabra latina, así que realmente la palabra hebrea lev para corazón es el interior del hombre, ¿verdad? Amén. Su interior se entristeció. Yahweh dijo, borraré, en este caso el interior de Yahweh, ¿verdad? Su ser interior. Yahweh dijo, borraré de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres junto con las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noah alcanzó el favor de ellos. Un hombre alcanzó el favor de Yahweh, la gracia, como le llaman muchos, y por eso seguimos en la tierra, ¿verdad? Por eso seguimos habitando la tierra. Ok, ¿quién gobernaba la tierra? ¿Quién gobernaba a los hombres? Yahweh, ¿verdad? Pero por el conocimiento del bien y del mal, ese reino dejó de existir, porque Yahweh era el gobernante, el juez, y los súbditos o los que obedecían eran los hombres, el ser humano. Pero por causa del conocimiento del bien y del mal, todo eso se destruyó, ¿verdad? Esa relación, y ellos abandonaron el reino de Yahweh y no hicieron caso. Ok, ¿quiénes son los jueces? Después vamos a ver, esto lo vamos a ver en una historia en desarrollo, ¿verdad? Del gobierno del Padre. ¿Qué sucedió después? ¿Quiénes comenzaron a gobernar? Vámonos a Éxodo 18:25. Moshe escogió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró como principales sobre el pueblo, jefe de millares, de centenas, de cincuentenas y de decenas. Y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles se los traían a Moshe, y todos los asuntos menores los decidían ellos mismos. Vamos a aclarar algo aquí. En este tiempo ya había reyes en todas las demás naciones, pero en la nación de Israel no era de esa manera. Cuando el Padre escogió hombres, Él se hizo una nación, y Él le dijo, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Amén. Yo seré su poderoso y ustedes serán mi pueblo. ¿Quién comenzó a gobernar Israel? Yahweh Elohim. ¿Sí? Sin embargo, cuando Moshe rescata a través de la mano del Padre, a través de la ayuda del Soberano Supremo, rescata a Israel de Egipto, de Misraim, ¿sí? Tenía mucho trabajo para poder aplicar el gobierno, porque mucha gente tenía muchos problemas. Todos ellos todo el pueblo de Israel venía con muchas prácticas y muchas mañas que habían aprendido en Egipto, ¿sí? Entonces, por eso el suegro de Moshe, Jetro, le dijo que pidiera ayuda y que escogiera hombres capaces, ¿sí? Dice Éxodo 18:25-26, Moshe escogió hombres capaces, ¿sí? De entre todo Israel. Y dice Éxodo 18:26, y ellos juzgaban, ¿sí? Juzgaban al pueblo. En todo tiempo, los asuntos difíciles se los traían a Moshe, y todos los asuntos menores los decidían ellos mismos, estos hombres. ¿Y esas palabras cuáles son? ¿Sí? Ok. Hombres capaces, hombres, ¿verdad? Es la palabra hebrea 582, que es mortal. Hombre, ¿verdad? Ok. Pero la palabra hebrea 24-28 es la palabra que expresa capaces. Jail, ¿sí? Fuerza, ¿sí? Riqueza, virtud, valor, guerrero, ¿sí? Valentía, virtud, ¿sí? Valiente, esforzado, lo que hemos hablado, fortaleza, fuerte, apto, ¿verdad? Alguien de bien, alguien capaz. Estas eran las características de esos hombres, ¿sí? Que estaba escogiendo y que juzgaban al pueblo.
La palabra juzgaban es la palabra hebrea 8199, ¿sí? Esa palabra hebrea ya vimos que significa gobernar, ¿verdad? Gobernar. Ok, juzgar. En Números 25:5 dice: así que Moshe dijo a los oficiales de Israel, vean, cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se hayan apegado a Baal Peor, es decir, a una deidad falsa, ¿sí? Al señor de Peor, eso significa Baal, ¿sí? Señor de Peor, ¿sí? Ok, esta palabra Baal es la palabra que se traduce como señor, ¿sí? Directamente, esta sí tiene una traducción directa a señor. Ok, era una deidad falsa y los oficiales de Israel, ¿quiénes eran? Los jueces. Esta palabra, si ustedes van a Números 25:5, al hebreo original, esta palabra oficial es la palabra jueces, ¿verdad? 8199. A ver. Me voy a regresar para que la veamos, ¿verdad? Aquí está. Shafat, ¿verdad? Juzgar, el que juzga, el que gobierna, el que da juicio, ¿sí? Ok, Shafat. Entonces, esos hombres capaces, Shafat, que tenían virtud, que tenían fuerza, que eran esforzados, juzgaban, que eran guerreros, eran hombres aguerridos, ¿sí? Eran hombres de bien capaces, ¿sí? Eran hombres fuertes, no eran hombres pusilánimes, no eran hombres que se amilanaran, eran hombres fuertes, ¿sí? Que se imponían para juzgar, para gobernar. ¿De acuerdo a qué? A la palabra de Yahweh, a los mandamientos del Padre que ya habían recibido de mano de Moshe. Ok, así que esos oficiales de Israel son esos mismos jueces, ¿sí? Y vamos a Jueces 8:22 para terminar este segundo punto. Dice: entonces los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, a Gidón: gobierna sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto también, porque tú nos has salvado de los madianitas. Pero Gidón respondió: no seré yo quien gobierne sobre ustedes, ni mi hijo gobernará sobre ustedes. Solamente Yahweh gobernará sobre ustedes. Aquí voy a aclarar algo. Cuando se dice de estos hombres, ¿de quién dependían ellos para gobernar? De Yahweh, de nuestro soberano supremo. Ellos no era su criterio, era la palabra de Yahweh a través de ellos que la aplicaban para aplicar juicio, ¿sí? Para gobernar al pueblo. No inventaban ellos sus propias leyes, eran las leyes y los principios, los reglamentos, los decretos en la instrucción que el Padre estableció para gobernar a su pueblo Israel, ¿sí? Ok, ¿qué sucedió después de que vinieron jueces y más jueces y hubo fallas? Israel falló, sufrieron, vieron que había reyes en las naciones, pues Israel se le ocurre pedir un rey. El pueblo de Israel pide un rey, como dice aquí. Vámonos a 1 Samuel 8, capítulo 8, verso 4 en adelante. Todos los ancianos de Israel se congregaron y vinieron a Shemuel, ¿verdad? O a Samuel en Ramá, y le dijeron: usted se ha puesto viejo, le dijeron a Samuel, y sus hijos no han seguido sus caminos, ¿sí? Por tanto, nombre un rey sobre nosotros para que nos gobierne como todas las demás naciones, ¿sí? Samuel de alguna manera fungía como profeta y también como guiador, ¿verdad?, del pueblo, pero ya estaba anciano y los hijos de Shemuel no habían seguido el trabajo que venía haciendo su padre, y le pidieron un rey, nombre un rey sobre nosotros como todas las demás naciones. Israel, en lugar de sujetarse a lo que el padre le decía, ellos decidieron que querían un rey como las otras naciones. 1 Samuel 8:6. A Shemuel les agradó que ellos dijeran: danos un rey que nos gobierne. Así que Shemuel le oró a Yahweh. Y Yahweh le respondió a Shemuel: hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti
a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como su rey, como su melech, como su gobernante, ¿verdad? Ok, como su enviado a dirigirlos. 1 Samuel 8:8. Como todo lo demás que han hecho desde que los saqué de Egipto hasta hoy, olvidándome y adorando otras deidades, así te están a ti haciendo. O sea, le dice a Shemuel, a ti te están haciendo igual, te están haciendo a un lado, ¿verdad? Seguramente el padre iba a levantar a alguien después de Shemuel, pero el pueblo se desesperó porque Shemuel estaba viejo, ¿verdad? O anciano. Pero en la vejez está la sabiduría, o más bien en el anciano que tiene muchos días y mucha experiencia. 1 Samuel 8:9. Atiende su demanda, pero adviértele solemnemente y háblale sobre las prácticas de cualquier rey que gobierne sobre ellos. El padre le dice, ok, les voy a dar un rey, pero les voy a decir lo que va a hacer el rey. Y si así quieren, que así sea. ¿Sí? Punto 4. Todos fallan, pero ¿cómo gobiernan? Ok. Muchos gobernantes han venido y en general todo ser humano falla. De una manera o de otra, tarde o temprano. Todos fallamos. Pero en el caso de los gobernantes, aunque también fallan, ¿cómo gobiernan? Vamos a ver qué fue lo que dijo nuestro soberano supremo a Shemuel. 1 Samuel 8:10. Las prácticas de los reyes. Shemuel informó todas las palabras de Yahweh al pueblo que le estaba pidiendo un rey. ¿Sí? Significa que Samuel, pues al final era el último de los jueces. 1 Samuel 8:11 en adelante, dijo, esta será la práctica del rey que gobernará sobre ustedes. Y vean lo que dice. Tomará a sus hijos y los nombrará como sus cocheros, es decir, choferes, ¿verdad? Y jinetes, y servirán como corredores para sus carros. Los nombrará como sus jefes de millares y de 50, o tendrán que arar los campos de él, recoger sus cosechas y hacer sus armas, y hacer el equipo de sus carros. Tomará a sus hijas como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus cortesanos, es decir, a quien les ayuda a organizar el gobierno. Tomará 1/10 parte de los granos y las uvas de ustedes, y se los dará a sus eunucos y cortesanos. Tomará los esclavos y esclavas de ustedes, sus mejores jóvenes, sus asnos, y los pondrá a trabajar para él, para el rey, ¿verdad? 1 Samuel 8:17. Tomará 1/10 parte de los rebaños de ustedes. Ustedes vendrán a ser esclavos de él, del rey. ¿Qué más? Vendrá el día que ustedes clamarán a Yahweh por causa del rey que ustedes mismos han escogido. Y Yahweh no les responderá en ese día. ¿Sí? Pero el pueblo no escuchó la advertencia de Shemuel. Dijeron, no, tenemos, o más bien debemos tener un rey sobre nosotros, para que seamos como todas las demás naciones, que nuestro rey gobierne sobre nosotros y vaya a nuestra cabeza y pelee nuestras batallas. Ok, el pueblo estaba equivocado y los ancianos de las tribus de Israel estaban equivocados. ¿Sí? La sabiduría del Creador y la sabiduría que le daba a los jueces no se puede comparar con la sabiduría de un rey de otra nación, de un gobernante de cualquier otra nación. ¿Sí? El padre les advirtió de todo lo que iba a hacer el rey, sin embargo no escucharon. ¿Sí? Y quisieron un rey para equipararse o parecerse a las demás naciones. Esto es extraño, ¿verdad? Pero muchas personas o muchos de nosotros, cuando tenemos ciertas carencias o cuando somos muy jóvenes, queremos parecernos a otros y queremos copiar las cosas de otros, y a veces copiamos las cosas que supuestamente parecen buenas, pero al final nos traen un resultado malo. Así le sucedió a Israel
Y aquí, bueno, yo los invito a que se vayan a los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes para que ustedes vean las historias que hay ahí, abreviadas de todos los reyes que gobernaron al pueblo de Israel. Unos bien, unos regular y muchos de manera mala, ¿sí? Ok. Cuando Samuel oyó todo lo que dijo el pueblo, se lo informó a Yahweh. Y nuestro soberano le dijo a Shemuel: hazle caso a sus demandas y nómbrales un rey. Shemuel entonces les dijo a los hombres de Israel: váyanse todos a sus casas, ¿sí? Entonces, aquí fue nombrado un rey, ¿sí? Y después comenzó a haber situaciones y problemas. Pero eso, ustedes pueden seguir la historia en Samuel, ¿sí? En los libros adelante y en las crónicas y en los libros de reyes. Ok, pidieron un rey y el Padre les da un rey. Hay un ejemplo excepcional, el rey David. Punto 5. Un gobernante excepcional. Excepcional. Primera Crónicas 18:1. Todos conocemos del rey David, ¿verdad? Él fue un hombre que falló, cometió grandes errores, también se esforzó mucho y cometió grandes aciertos. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Yahweh, fue un hombre como los escogidos en Jueces, ¿verdad? Con virtud, fuerte y valiente, esforzado, justo, ¿verdad? Algún tiempo después, Primera Crónica 18:1 en adelante, algún tiempo después David atacó a los pelishtinos y los sometió, y David tomó a Gad, un lugar, y sus dependencias de mano de los pelishtinos. También derrotó a los moabitas, y los moabitas vinieron a ser vasallos tributarios de David. David derrotó a Hadadezer, rey de Sobahamat, cuando éste iba a erigir su monumento en el río Perat. David le capturó 1,000 carros y 7,000 jinetes y 20,000 hombres de infantería. Imagínense, para agarrar todo ese ejército, ¿verdad? Ni el día de hoy se agarran un ejército tan numeroso. Y descaderó David todos los caballos de los carros, excepto 100 que entrenó. Y cuando los aramitas de Darmesec fueron en ayuda de Hadadezer, rey de Sobahamat, David derribó a 22,000 de los aramitas. David instaló puestos militares en Harán de Darmesec, y los aramitas vinieron a ser vasallos tributarios de David. Le comenzaron a dar tributo, ¿sí?, a David. Yahweh le daba la victoria a David por donde quiera que iba, ¿sí? Yahweh comenzó a respaldar a David. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Porque David tenía un corazón conforme al de Yahweh. ¿Y eso qué significa? No que fuera perfecto, significa que él tenía un corazón contrito y humillado. Se humillaba, reconocía su falta cuando se la hacían ver, cuando él la percibía, reconocía su falta, se arrepentía, pedía perdón al Creador y restauraba lo que podía restaurar, ¿sí? ¿Qué más hizo David? 18:7, Primera de Crónicas. David tomó los escudos de oro que llevaba la escolta de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Y de otros lugares, ciudades de Hadadezer, David tomó una enorme cantidad de bronce, con el cual Shalom o Salomón su hijo hizo la fuente de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, el rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, rey de Sobá, envió a su hijo Hadorán donde el rey David para saludarlo y felicitarlo por su victoria militar sobre Hadadezer, porque Hadadezer había estado en guerra con Tou. Entonces le trajo toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. Es decir, los reyes comenzaron a tener temor y comenzaron a llevarle directamente ya, ¿sí?, oro, plata y bronce. El rey David los dedicó a Yahweh junto con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones, de Edom, de Moab, de Amón, de los filistinos y de los amalequitas. Ok, Primera Crónica 18:12. Abisai, hijo de Zeruyá, derribó a Edom en el valle de la Sal, 18,000 en total, otro de los oficiales de David.
Instaló puestos militares en Edom y todos los edomitas llegaron a ser vasallos de David. Yahweh le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Y este es el verso que quería resaltar. Primera de Crónica 18:14. David reinaba sobre todo Israel y ejercía verdadero derecho y justicia con todo su pueblo. Otra vez, David reinaba sobre todo Israel y ejercía verdadero derecho y justicia con todo su pueblo. ¿David era extranjero? No, David era judío, era israelita, ¿sí? Y gobernaba sobre todo Israel, ¿sí? Un rey, para que gobierne bien, debe tener varias características, y una de ellas es que sea del pueblo. La otra de ellas es que tenga una Torah, una palabra de Yahweh, y la estudie todos los días. La otra es que tenga un corazón contrito y humillado, como David. Si nosotros tuviéramos gobernantes con estas características, tendríamos bendición, tendríamos justicia, tendríamos derecho, tendríamos provisión, tendríamos trabajo, tendríamos riqueza, ¿sí? Ok, pero ¿dónde vamos a encontrar esos hombres para que gobiernen? ¿Dónde vamos a encontrar esas mujeres para que ayuden? Que tengan un corazón contrito y humillado, que tengan un corazón dispuesto para Yahweh, ¿sí? Si comienzan a hablar de la palabra, de los mandamientos, y no les gusta, como dice el Salmo 2, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a terminar esta parte. Joab, primera Crónica 18:15. Joab, hijo de Zeruyá, era comandante del ejército. Jehosafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abimelech, hijo de Ebiatar, eran sacerdotes. Shabsha era el escriba. Benayahu, hijo de Yahoyadá, era comandante de los jeretitas y de los peletitas. Y los hijos de David eran los primeros ministros del rey. Y los hijos de David eran los primeros ministros del rey, ¿verdad? Ahorita tenemos un problema con el famoso nepotismo y todo eso, ¿verdad? Hay que escoger hombres, ¿sí? Y mujeres que ayuden, que tengan un corazón dispuesto, un corazón esforzado, un corazón que ame a Yahweh, que ame su instrucción, que ame sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, ¿qué es lo que diferenciaba a David? Él escribió en el Salmo 51 lo siguiente: ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu amor, por tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi maldad, límpiame de mi pecado, pues yo reconozco mis errores. Tengo siempre pendiente mi pecado, ¿sí? Mis errores, mis transgresiones, mis faltas, mis fallas. Contra ti solo he errado y he hecho lo malo ante tus ojos. Lo confieso, y es lo que debemos hacer todos, y más los gobernantes y todos los que aman a Yahweh, los que le siguen, los que han aceptado a Yahushua el Mashiach. Y sobre los que ha venido la Ruach, debemos de reconocer y confesar. Y todos los gobernantes deberían de pedir la inspiración divina del Padre para gobernar. Deberían de ser como Salomón, y leer la historia de Salomón, que pidió sabiduría para gobernar el pueblo. Dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo. Lo confieso para que te reconozcan a ti, Padre, como justo en tu sentencia y exento de culpa en tu juicio. Y también está hablando del Mashiach aquí de manera profética. Dice también David, y muchos de nosotros podemos decir todo esto que él dice: mira, que en maldad nací, pecador me concibió mi madre. Mira que tú te deleitabas en la sinceridad del corazón, y en mi interior me inculcas sabiduría. Hay que ser sincero para ser gobernante, para ser juez. Hay que recibir sabiduría que viene de lo alto. Hay que pedirle al Padre que nos purifique, ¿sí? El problema de hoy es que los gobernantes no buscan la sabiduría de Yahweh. No quieren ser purificados.
inclusive algunos puede ser que no crean que hay un creador, ¿sí? Y desdeñan la palabra de Yahweh, la sabiduría de Yahweh la hacen a un lado porque dicen es religión, ¿verdad? Entre comillas. Pero una cosa es religión y otra cosa es el conocimiento y la sabiduría del Padre. Y hay que leer la sabiduría del Padre para tener un contexto de qué está hablando y para poder hacer las cosas de una mejor manera, ¿sí? Lávame hasta que quede más blanco que la nieve. Salmo 51:8. Hazme oír noticias de gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrado. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, una mente pura y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu Ruach HaKodesh, tu espíritu de santidad. Restáurame el gozo de tu auxilio, la alegría de que el Padre nos ayuda en todo momento. Susténtame con tu Ruach vigoroso, de fuerza, de esfuerzo, de poder, ¿verdad? De vida para seguir haciendo el gobierno, el juicio, el juez correcto que el Padre quiere, el gobernante correcto. Y yo enseñaré a los transgresores tus caminos para que los pecadores se vuelvan a ti. Eso es lo que tiene que hacer el gobernante. Líbrame del delito de sangre, Elohim, Elohim, mi libertador, para que cante mi lengua tu beneficencia. Yahweh, abre mis ojos para que mi boca publique tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio, si no yo te lo daría, pero no te complaces en ofrendas quemadas. ¿Y esto qué significa? Muchas personas desafortunadamente dicen, no, pues es que yo ya le di mucho dinero a los pobres, yo ya doné esto, yo ya di acá y estoy bien. No, es tu interior, es tu mente, es tu corazón, es la maldad y el pecado que hacemos y que el Padre quiere que quites de tu mente y de tu corazón. El verdadero sacrificio, Salmo 51:17, el verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Es que dentro de tu ser, en el espíritu que el Padre puso y te dio vida, ¿sí? El espíritu de vida que puso en ti y que te mantiene vivo, ¿sí? Tengas un arrepentimiento de lo malo, ¿sí? Y cuando la persona tiene un arrepentimiento de lo malo, ¿qué ha hecho entonces? El Padre no lo desprecia. Tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido, un interior arrepentido de lo malo que hicimos. No podemos estar haciendo lo malo todo el tiempo. Debe llegar un momento en que a lo largo de nuestra vida, el desarrollo de nuestra vida, nosotros comprendamos que hemos hecho lo malo y tengamos un arrepentimiento por medio de la Ruach del Padre que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Un corazón arrepentido, un interior arrepentido y humillado, humilde para hacer lo que el Padre quiere. Que te complazca hacer prosperar a Sión, reedificar los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios requeridos, la ofrenda quemada y la ofrenda entera. Entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. David fue un hombre, un gobernante impresionante. No fue un hombre perfecto, porque no hay hombres perfectos ni mujeres perfectas, pero fue un gobernante impresionante. Ok, ahora veamos un ejemplo de una mujer que fue juez a cargo antes del tiempo de los reyes. Es decir, nos regresamos en el tiempo un poco. Jueces 4:1 en adelante. Los israelitas volvieron a hacer lo que era ofensivo a Yahweh, ya muerto Ehud. Y Yahweh los entregó en manos del rey Yabín de Canaán, que reinaba en Hatzor. Su comandante militar era Sisera, cuya base era Haroshet Goyim. Ok, ¿qué sucedió? Los israelitas, otra vez con el mal que ya hemos revisado, que se mantuvo entre el ser humano y que se mantiene entre el ser humano por el conocimiento del bien y del mal, hicieron otra vez lo malo, lo que era ofensivo a Yahweh, y recibieron el castigo de su maldad, porque el pueblo de Israel tiene leyes y reglamentos, instrucciones, que si hacen lo bueno les va bien, pero si hacen lo malo les va mal, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron al recibir toda esa maldad y el resultado de su maldad? Los israelitas clamaron a Yahweh porque tenía 900 carros de hierro y había oprimido a Israel duramente por 20 años, ¿sí?
¿Qué sucedió? Se levantó una mujer que era profetisa. Esta mujer no era juez. El que era juez era Ehud, ¿verdad? Que era uno de los jueces, ¿sí? Es decir, guiaba al pueblo, ¿sí? Entonces, Débora, esposa de Lapidot, era una profetisa, es decir, recibía de Yahweh la palabra. Profeta significa el que habla por boca de Yahweh. Entonces, ella comenzó a dirigir o dirigía a Israel en ese tiempo. Y esta palabra dirigir es la misma palabra hebrea para Shafat, ¿sí? Así que esta mujer durante un tiempo, recibiendo de Yahweh, porque era profetisa por boca de Yahweh, era gobernada por Yahweh, ¿sí? Dirigió a Israel en ese tiempo. Gobernó, ¿sí? Juzgó. ¿Qué sucedió? Hay una historia en donde un hombre le dice a Débora, dice, yo no voy a ir a hacer guerra contra Perenganito a menos que tú vayas conmigo, ¿sí? Los hombres, ha sucedido lo siguiente y sucede en nuestro tiempo. El miedo en los hombres a gobernar, el miedo en los hombres a ponerse frente, delante, ¿verdad? Casi, muchos dicen en este tiempo que hay un patriarcado, pero realmente hay un matriarcado, porque la mujer es la que gobierna, es lo que ha gobernado en muchos lugares, en muchas situaciones, en muchas instituciones, en muchas familias inclusive. El miedo en el hombre lo ha hecho a un lado para gobernar. La maldad en el corazón del hombre lo ha hecho pequeño. El maligno le ha dicho, no, tú no sirves para gobernar, tú eres esto, eres lo otro, eres aquí. Ha creado hombres cobardes para juzgar, gobernar Israel, ¿sí? Y más bien estoy hablando del pueblo esparcido de Israel por todas las naciones. El pueblo que perdió la identidad ahora también perdió el gobierno de su casa. Es decir, el sacerdocio de David está caído y los hombres se deben levantar porque son la cabeza de casa, son la cabeza de la mujer. Y la mujer es la ayuda idónea que se debe levantar a orar para que se levante el orden establecido por Yahweh, para que comience a haber un gobierno correcto en las casas, en las familias. ¿Sí? No es sencillo, ¿verdad? Pero hay que orar, no es sencillo, pero hay que pedirle al Padre para que vuelva el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que haga reconocer el pecado de los hombres, de las mujeres, de las familias, de todos nosotros, y podamos edificar el Kohanim, el templo, la adoración, ¿verdad? La sinceridad de buscar a Yahweh, no solamente de palabras, sino de hechos, y comenzar a esforzar a los pueblos, a las naciones, es decir, desde la célula de la familia, a los hombres, a las mujeres, a los hijos, para comenzar a conformar una familia de acuerdo al hombre, al orden de Yahweh, y que cada persona en el seno familiar tome su rol y los roles no estén cambiados, ¿verdad? Que el rol del hijo lo tome el padre, que el rol del padre lo tome la madre, y que el rol de la madre lo tomen las hijas, y que entonces la familia no funcione bien, sino que haya un rol correcto, ¿sí? Pero en este tiempo la familia está siendo golpeada, el rol de la familia, los roles están siendo golpeados, el orden familiar está siendo cambiado, ¿sí? Y ha habido un engaño que ha traído muchas cosas tristes a nuestra tierra. Ok, entonces aquí yo les encargo que vean el libro de Reyes 1 y 2 para que vean cómo hubo reyes jóvenes, reyes malos, reyes que hicieron algo bueno, ¿sí? Pero en general ahí está la historia de los reyes que fallaron. Ok, punto 6. Mujeres y jóvenes no. Ya vamos a terminar, vamos a avanzar, ¿sí? ¿Por qué mujeres y jóvenes no? No porque lo diga yo, lo dice parte de la palabra. Primera de Timoteo 2, verso 12 dice: porque no permito que una mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre.
sino que esté en silencio. No significa que la mujer no pueda hablar, significa que la mujer debe sujetarse. La mujer también debe ser sabia, y cuando deba hablar tiene que hablar si ve que el hombre no actúa, ¿sí? Porque ya comenté ahorita en el punto anterior que hay muchos hombres cobardes que no toman su posición y no toman su autoridad, porque la mujer le ha quitado el lugar. La mujer sabia debe de regresarle el lugar al hombre y debe de exigirle que se esfuerce, que busque un trabajo, que ordene, que estudie la palabra, para que ponga un orden correcto y haya bendición en la casa, en la familia, ¿sí? Vámonos a Isaías 3:8. Dice en adelante: Jerusalén ha tropezado y Yahudá ha caído. ¿Sí? Otra vez se volvió a comportar mal el pueblo, porque en palabra y en obra insultan a Yahweh, desafiando su mirada majestuosa, su atisbo, ¿verdad? Su vigilancia. El Padre vigila desde su trono, pero el ser humano desafía su mirada, ¿sí? Pero aquí está hablando de Jerusalén y de Judá, que han tropezado y caído. Su parcialidad en el juicio los acusa. Se hacían llamar juzgadores y jueces, pero juzgaban mal. Expresan sus pecados como Sodoma, no los disimulan. Ay de ellos porque mal se han servido a sí mismos, ¿sí? Gobernaban para llenarse el vientre, para enriquecerse. Isaías 3:10: feliciten al justo porque le irá bien, él comerá el fruto de sus obras. Ay del malvado porque le irá mal, como han hecho sus manos, así le harán a él. Y vean lo que hacían los gobernantes. Los gobernantes, Isaías 3:12, los gobernantes de mi pueblo son, ¿qué dicen? Muchachos. Mujeres lo gobiernan. Dice: pueblo mío, los que te guían son malos guías, han confundido el rumbo de tus caminos. Yahweh está de pie para defender una causa, está a punto de defender a los pueblos. Yahweh traerá este cargo ¿contra quién? Contra los ancianos. ¿Contra quién más? Y contra los oficiales. Ya vimos que son los jueces, ya vimos que ellos son los encargados de gobierno, pero no han tomado su responsabilidad, y los ancianos tampoco. Dice: ustedes son los que han consumido la viña. Lo que se le robó al pobre está en las casas de ustedes. ¿Es coincidencia? No, no es coincidencia, ya ha pasado, ¿sí? Lo que se roban los gobernantes hoy está en sus casas. Y mientras el pobre, mientras el necesitado, mientras el desvalido, mientras el enfermo, requiriendo de las riquezas que hay en el planeta. El planeta no se queda sin riquezas, eso es un engaño. Hay muchas riquezas, pero las tienen otros guardadas en sus casas, ¿sí? Entonces, yo no estoy en contra de los jóvenes, tampoco estoy en contra de las mujeres. Aquí estas mujeres y estos jóvenes tuvieron que ponerse a gobernar, pero no lo hicieron bien, eran malos guías, como dice aquí. ¿Por qué? Porque los ancianos y los jueces solamente se dedicaban a saquear, ¿sí? Ok, vamos a Eclesiastés 10:16 para terminar este punto. Eclesiastés 10:16 y 17: ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes festejan de mañana, ¿sí? En cambio, feliz tú, oh tierra, cuando tu rey es un hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. Cuando un rey es muy joven,
hace muchas cosas erradas. Y aquí dice, los príncipes, es decir, toda la consorte que gobierna, están festejando en la mañana en vez de que se pongan a trabajar a favor del pueblo. ¿Sí? Pero cuando el rey, el gobernante, es un hijo de nobles, ¿y esto qué significa? Es alguien de renombre, es alguien que viene de un ejemplo, ¿sí? Es alguien que trae ejemplo, es alguien que trae una directriz, es alguien que trae una instrucción, es alguien que sabe cómo hacer las cosas, ¿sí? Y comen a su tiempo porque están trabajando a favor del pueblo, solamente para reponer sus fuerzas, pero no para estar malgastando su tiempo, sino para ayudar al pueblo y gobernarlo de una manera correcta. Entonces, por eso es que las mujeres y los jóvenes no deberían formar parte de un gobierno. Sí deben ayudar, claro que sí, pero deben de estar supervisados siempre por un anciano, por un hombre que tenga virtud, un hombre esforzado y valiente, un hombre que sea oficial, que sea juez, un hombre que se esfuerce, que sea un guerrero, ¿sí? Un hombre que tome su posición, ¿sí? Que tome su posición, ¿sí? De cabeza. Un hombre que tome su posición para juzgar correctamente de acuerdo a los principios de la palabra de Yahweh. Ok, entonces, ¿por quién votar? Ya lo hemos visto, la Biblia lo dice, ya lo revisamos. Punto 7, ¿por quién votar? Éxodo 18:25, ya lo vimos, hombres capaces. Moisés escogió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró como principales sobre su pueblo, y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo, ¿sí? Hombres que tengan fuerza, que tengan riqueza, que tengan virtud, que tengan valor, que tengan fortaleza, que sean esforzados, que sean fuertes, que sean capaces, que sean guerreros, que no se amilanen, ¿verdad? Sino que se levanten, que sean hombres, que sean poderosos, que tengan riqueza, que sean valientes, que sean vigorosos, que tengan virtud. ¿Y riqueza significa que tengan dinero? No, pero que no les falte el dinero. Riqueza significa que tengan una riqueza, miren, aquí en su interior, en su corazón, en su interior, en su mente, en su conocimiento, que tengan sabiduría para hacer las cosas de manera correcta, ¿sí? Para que juzguen. Son esos oficiales como de Israel, son esos magistrados, dicen Esdras 7:25 en adelante. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Elohim, de tu poderoso, que está en tu mano, establece magistrados y jueces. Es decir, Esdras había encontrado la palabra, la Torah, el Tanaj de Yahweh. Establece magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo, a todos los que conocen la ley de tu poderoso. Ponlos como magistrados y enséñales al que no la conoce. Así que yo invito, ¿por quién vamos a votar? Yo invito que los que queden a gobernar hagan esto, comiencen a enseñar la Torah, la palabra de Yahweh, a todos los que sean magistrados, a todos los que pongan por jueces, a todos los que pongan a gobernar, ¿sí? Y vean, Esdras 7:25. Y todo el que no cumpla la instrucción del poderoso y la instrucción del rey, le sea ejecutado juicio, del que gobierna, del gobernante, le sea ejecutado juicio con toda diligencia, ya sea para muerte, para destierro, para confiscación de bienes o para prisión. La palabra de Yahweh es dura, es clara y es directa. Si hay un gobernante que está haciendo lo incorrecto, que sea quitado, sea desterrado, inclusive que sea muerto, dice la Escritura, ¿sí? Que le confisquen los bienes que se ha robado o que se ha metido en la prisión, ¿sí? Lo vamos a hacer, yo no lo sé, ¿verdad? Yo no tengo esa responsabilidad. Si me la dan, sí lo haría. Y si se la dan a alguien que conozca la palabra, tiene que hacerlo. Y si alguien toma un puesto de dirección de gobierno, debería tomar la Torah, la instrucción del Padre, y comenzar a revisarla.
Bendito sea Yahweh, el poderoso de nuestros padres, que puso tales cosas en el corazón del rey para embellecer la casa de Yahweh que está en Jerusalén, ¿verdad? Y extendió sobre mí su misericordia ante el rey y sus consejeros. El Padre extendió misericordia sobre el rey, que ayudó a Esdras, y Esdras edificó la casa, edificó la ciudad y encontró la Torá, la enseñanza de Yahweh, y la puso por obra, sí, para gobernar al pueblo. Ok, nosotros, ¿qué tenemos como esperanza? Un ungido, el ungido de Yahweh. Esto es Yahoshua el Mashiach, que vino por primera vez como cordero, pero que va a regresar como rey para gobernar la tierra. Amén. Apocalipsis 19 en adelante, o el libro de Revelación, Itgalut. Vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Los ejércitos en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Shaddai. Como el mundo, el planeta, al parecer no va a corregir, el Padre enviará en algún momento al ungido de Yahweh, a su ungido, a quien va a imponer o a poner como rey para que gobierne con justicia la tierra. Y va a tener que ser guiado el mundo con vara de hierro. ¿Por qué? Porque por causa de que desconocemos, de que mucha parte del mundo desconoce la ley de Yahweh, la Torah de Yahweh, entonces va a tener que ser enseñado. Y para ser enseñado se requiere corrección, se requiere vara, se requiere disciplina. Y esto es lo que viene a ser el ungido de Yahweh. ¿Sí? Ok, hermanos, entonces tenemos que votar y tenemos que clamar más que nada por hombres que sean dispuestos a un corazón, ¿sí? A un corazón dispuesto a obedecer a Yahweh. Nuestro soberano, nuestro Mesías Yahoshua tiene en su manto y sobre su muslo escrito el título Rey Supremo y Soberano Supremo. Porque va a gobernar la tierra, va a gobernar, ¿sí? Sobre todo durante un milenio. Entonces, terminamos, hermanos, punto 8, oremos por nuestras autoridades. Usted que está en su casa, en cualquier lugar, si va a escuchar este estudio, pues la palabra nos insta a que oremos, ¿verdad? A que pidamos por nuestras autoridades, a que obedezcamos. Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Nosotros, realmente los que creemos verdaderamente en la palabra, recordamos, sabemos que debemos sujetarnos a los gobernantes, ¿sí? Y sabemos que debemos orar por los gobernantes, ¿sí? Aunque reconocemos que algunos hacen cosas malas, no debemos hablar mal de ellos delante de las personas. Sí debemos reconocer los actos que hacen, tanto buenos como no buenos, ¿sí? Romanos 13:1 en adelante, que toda persona se someta a las autoridades superiores, primero a las celestiales, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh, así que las que hay por Elohim han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad se pone a la disposición de Elohim, y los que se oponen recibirán su condenación. Porque los gobernantes no están para atemorizar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. ¿Sí? Porque ella, ¿sí?, es un agente de Elohim para tu bien. ¿De quién está hablando? Las autoridades. La autoridad es un agente, es un emisario del Todopoderoso para el bien, pero la autoridad que actúa correctamente,
Pero si haces lo malo, aquí está hablando del que obedece a la autoridad. Es decir, tenemos una autoridad y nosotros somos los gobernados de esa autoridad. Así que si haces lo malo, teme. Todos los que son gobernados por una autoridad, si hacen lo malo, debe temer, porque no es en vano que la autoridad tiene la espada, la vara de corrección, pues es un agente, un emisario vengador del Todopoderoso para castigar al que hace lo malo, ¿sí? Y esto lo debe hacer el gobernante. Por eso es necesario que estén sujetos no solamente por temor al castigo, sino también por motivos de conciencia. El que hace lo malo sabe que va a recibir un castigo, pero el que hace lo bueno, por su conciencia, se comporta de manera correcta. Así que al que hace lo malo, te invito que revises tu conciencia para que sepas que puedes traer lo malo, puedes acarrearte un mal resultado. Por lo mismo, a todos les digo, como dice Romanos 13:6, deben de pagar también los impuestos, pues los gobernantes o ministros de Elohim que se ocupan de estos asuntos. Páguenle a cada uno lo que le deban, al que impuesto, al que contribución, al que respeto, al que honra. No le queden debiendo nada a nadie, sino el amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la Torah. Amados, nosotros somos llamados a amar a todos y somos llamados a obedecer las autoridades y a pagar lo que debemos de pagar, ¿sí? Pero las autoridades en este tiempo que van a ser escogidas nuevamente, oremos para que tengan un corazón contrito y humillado, para que estas personas, los que ya conocemos, que van por la presidencia de la República, que van por diputaciones federales, senadurías federales o locales, o diputados locales, ¿sí?, o presidentes del ayuntamiento, o por alcaldías, o por cualquier puesto que vayan, le pedimos al Padre y oremos todos para que su corazón cambie, para que conozcan la palabra de Yahweh, para que se sujeten a la Torah, a la instrucción del Padre y la pongan por obra. De esta manera serán sabios para gobernar la tierra. Y no estoy hablando que se hagan religiosos, estoy hablando que conozcan el temor de Yahweh, se sinceren con ellos mismos y reconozcan en conciencia, como está diciendo aquí, que reconozcan en conciencia lo malo cuando operan de manera mala, cuando hacen lo incorrecto, para que dejen de hacerlo, y entonces gobernarán correctamente el pueblo, la ciudad o la nación que les entregue nuestro soberano supremo Yahweh. Bendito Padre Celestial, bendice a todos los que van a gobernar y que tu misericordia sea sobre de ellos, en el nombre de tu Hijo amado Yahoshua, que sean ejemplo, Padre. Ten misericordia y que tú pagues de una manera correcta al que gobierna de manera correcta y que tú castigues al que gobierne de una manera incorrecta. Que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Yahoshua. Amén. Shalom a todos, paz y bendición. En el nombre del amado Yahoshua, Shalom. Amén.